Bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración profunda en los datos. Para toda nuestra audiencia que siempre busca entender las fuerzas invisibles que moldean el mundo, el análisis de hoy es absolutamente fundamental. En esta inversión nos sumergimos en un estudio monumental publicado en 2022 por la revista The Lancet Regional Health Americas. Un documento verdaderamente exhaustivo. Exacto. El documento se titula Un perfil actualizado de la carga, patrones y tendencias del cáncer en América Latina y el Caribe. Y hay que destacar que las cifras que presenta son simplemente asombrosas. Estamos hablando de un análisis que abarca 32 países, donde cada año se registran 1,5 millones de nuevos casos de cáncer y unas 700,000 muertes. Sí, es un volumen de información crítico. Totalmente. Y nuestra misión hoy es desglosar exactamente qué nos dicen estos números sobre cómo los cambios sociales, económicos y demográficos están reescribiendo por completo el mapa de esta enfermedad en la región. Además, vamos a contrastar esta realidad latinoamericana y caribeña con potencias del norte global, específicamente utilizando datos comparativos de Estados Unidos y España. O sea, poner las cosas en perspectiva. Así es. Y para quienes nos acompañan, la promesa es clara. Al finalizar este recorrido, quedará sumamente claro por qué el llamado éxito económico de una nación trae consigo unas consecuencias médicas verdaderamente inesperadas, y por qué el año 2040 representa una fecha límite ineludible que exige una atención absoluta hoy mismo. Para guiarnos a través de este laberinto de estadísticas y proyecciones, me acompaña, como de costumbre, una voz experta en descifrar la complejidad de los datos de salud pública. Qué gran oportunidad para compartir este espacio. El privilegio es todo mío, de verdad. Y es vital que dediquemos el tiempo necesario para analizar un documento tan revelador e impactante. Estos datos, que provienen de la inmensa base GloboCan 2020 y de las tendencias de mortalidad a largo plazo de la Organización Mundial de la Salud, no son simplemente filas y columnas en una hoja de cálculo. Claro, son vidas. Exactamente, son un reflejo directo e íntimo de cómo vivimos a diario. Nos hablan de lo que hay en nuestros platos, de cómo nos movemos en nuestras ciudades, de cómo estamos envejeciendo y, fundamentalmente, de cómo los sistemas de salud están, o no, logrando responder a una transición demográfica que no tiene precedentes en la historia. Es que la escala es masiva. Totalmente masiva. Hay que dimensionar que este reporte es una radiografía exhaustiva de una región inmensa que alberga a 685 millones de personas. Es un territorio de contrastes abismales, donde 1 de cada 3 personas aún vive en condiciones de pobreza, pero donde al mismo tiempo la esperanza de vida ha dado saltos significativos. Así que tenemos un terreno enorme y complejo que mapear hoy. Bueno, vamos a desempacar esto. El documento utiliza una herramienta estadística muy particular para clasificar a los países. Desde el principio, me refiero al Índice de Desarrollo Humano, o IDH. Y al leerlo, parece que el nivel de desarrollo de un país dicta, casi como si fuera una profecía matemática, qué tipo de cáncer va a dominar en su población. Es lo que el reporte sugiere como la paradoja del desarrollo. Es un concepto clave. ¿Sí? Para alguien que busca entender esto en términos simples, cómo funciona exactamente esta dinámica entre el crecimiento socioeconómico de un país y su perfil oncológico. O sea, ¿por qué el progreso altera las enfermedades? Lo fascinante aquí es cómo el cáncer actúa como un espejo implacable del desarrollo social. El informe detalla que a medida que las naciones aumentan su índice de desarrollo humano, sus poblaciones tienden a adoptar de manera masiva estilos de vida que los investigadores llaman occidentalizados. Y en la práctica, ¿qué implica eso de occidentalizados? Pues básicamente significa dejar el campo por la ciudad, lo que trae una mayor urbanización, significa un cambio drástico en la alimentación, pasando de dietas tradicionales a dietas muchísimo más ricas en calorías, carnes rojas y sobre todo alimentos ultraprocesados. Sedentarismo también, me imagino. Claro, significa pasar de trabajos físicos a estar sentados frente a una pantalla, lo que dispara el sedentarismo. Y por supuesto, significa vivir más años. Cuando todos estos factores se combinan, vemos lo que en salud pública se conoce como una transición epidemiológica. Una transición epidemiológica. Así es. Para ponerlo en palabras sencillas, una sociedad intercambia las enfermedades asociadas a la pobreza y las infecciones por las enfermedades asociadas a la longevidad y al confort moderno. Es un contraste verdaderamente brutal.
Al revisar las tablas y los mapas de calor del estudio, la división es clarísima. Por un lado, en los países o territorios con un IDH más bajo, pensemos en lugares como Haití o ciertas zonas rurales de Centroamérica. Las poblaciones enfrentan tasas mucho más altas de cánceres gástricos y de cuello uterino. Que son cánceres asociados a infecciones. Exacto. Tienen vínculos muy fuertes con infecciones, como ciertas bacterias o el virus del papiloma humano. Pero cuando la mirada se desplaza hacia naciones o territorios con un IDH catalogado como alto o muy alto, por ejemplo Bahamas, Barbados o los países del Cono Sur como Argentina y Uruguay, la historia cambia por completo. Totalmente. Allí vemos un repunte sumamente agresivo en cánceres de próstata, de mama y colorectal. Es decir, el progreso económico parece llegar con una nueva e inesperada factura médica bajo el brazo. Es una analogía muy acertada. Es como si estas sociedades hubieran logrado cambiar su viejo automóvil por uno de lujo, mucho más rápido y moderno, pero de repente descubren que las fallas mecánicas de este nuevo vehículo son completamente diferentes y encima son mucho más costosas de reparar. Y sin mecánicos capacitados. Exacto. Además, no hay suficientes especialistas en la región para arreglarlas. En América Latina y el Caribe, esta transición está ocurriendo a una velocidad vertiginosa y atravesada por una desigualdad enorme. El gran reto es que los sistemas de salud de la región tienen que lidiar simultáneamente con ambos frentes. Una doble carga. Así es. Aún no terminan de erradicar los cánceres de la pobreza, pero ya tienen encima la avalancha de los cánceres de la abundancia. Los hospitales ven en la misma sala de espera las consecuencias de la falta de saneamiento y las consecuencias del estilo de vida ultraprocesado. Y para ilustrar esos cánceres de la abundancia o del mayor desarrollo, vale la pena detenerse en el cáncer de próstata y de mama. Las cifras específicas en la subregión del Caribe son simplemente alarmantes, sobre todo cuando el estudio las pone lado a lado con regiones del norte global. Hablemos de la tasa de incidencia del cáncer de próstata. Los números de las Antillas son impresionantes. Sí, en Guadalupe, la tasa ajustada por edad es de 183.6 por cada 100.000 habitantes. En la vecina Martinica es de 168.2. Para dar un punto de referencia claro, en Estados Unidos esa tasa es de 72 y en España es de 70.6. Una diferencia enorme. Las tasas en ciertas partes del Caribe son más del doble de lo que se ve en Europa o Norteamérica. Me cuesta entender cómo la brecha puede ser tan inmensa. ¿A qué se debe esta diferencia tan abismal? Es sin duda una de las disparidades que más le quitan el sueño a la comunidad oncológica global. Las altísimas tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de próstata en el Caribe están profundamente arraigadas en una tormenta perfecta de factores genéticos y barreras estructurales. Empecemos por la parte genética. Por el lado biológico, el estudio señala que existe una asociación muy bien documentada con la ascendencia africana predominante en estas islas. Esta ascendencia se ha vinculado a formas de la enfermedad que no solo aparecen con más frecuencia, sino que biológicamente tienden a ser mucho más agresivas y a presentarse a edades más tempranas. Pero me imagino que no todo es biología. Definitivamente no. Atribuir todo a la genética sería ignorar la mitad del problema. La otra gran barrera es la infraestructura de atención. En muchos sistemas de salud caribeños no existen recomendaciones sólidas para lo que llamamos un tamizaje organizado. Y todo recae en un tamizaje oportunista que además es sumamente desigual. Espera, pausa ahí un segundo. Mencionas tamizaje organizado frente a tamizaje oportunista. Para quienes no estamos tan familiarizados con la jerga médica o de políticas de salud, ¿te refieres a que en el Caribe la gente solo se hace pruebas de detección si por casualidad van al médico por otra cosa, en lugar de recibir una invitación formal del Estado para revisarse? Exactamente esa es la diferencia. Un tamizaje organizado es cuando el sistema de salud tiene un registro de su población y, al cumplir ciertas edades de riesgo, envía un recordatorio activo invitando a la persona a hacerse su prueba. Y además garantiza el seguimiento si sale positiva. Es un escudo proactivo. Tiene sentido. ¿Y el oportunista? El tamizaje oportunista, por el contrario, significa que dependes de la suerte. Dependes de que el paciente acuda a la clínica por un dolor de rodilla o una gripe y que, de paso, un médico muy diligente decida ofrecerle un examen de próstata.
Como imaginarás, este último método deja a miles de personas sin diagnóstico hasta que los síntomas son imposibles de ignorar. Llegan cuando ya es muy tarde. Así es. Entonces, en el Caribe, tienes a una población con un riesgo genético muy alto enfrentándose a sistemas de salud que son reactivos, no preventivos. Queda clarísimo y es una combinación letal. Además, este patrón de alta incidencia se repite de manera preocupante con el cáncer de mama. En el Caribe, la incidencia sigue siendo altísima. Martinica, por ejemplo, registra una tasa de 85. Aunque hay que contextualizar ese dato. Sí, para ser justos con los datos, el documento aclara que, en este caso específico, Estados Unidos muestra tasas de incidencia aún mayores, llegando a 90.3. Sin embargo, donde la historia da un giro verdaderamente dramático es al observar los gráficos de las tendencias de mortalidad a lo largo de 10 años. Ahí es donde las curvas se separan de verdad. Al ver cómo evolucionan estas curvas en el tiempo, aparecen dos narrativas completamente distintas en la región. Por un lado, hay una historia de éxito que vale la pena celebrar, y por el otro, una alarma roja parpadeando. Empecemos por la parte alentadora. La mortalidad por cáncer de próstata. Sí, es crucial reconocer las victorias en salud pública. Si se analizan las tendencias de la última década, la mortalidad por cáncer de próstata ha ido disminuyendo de manera constante y sostenida en la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Creo que el informe menciona una excepción notable. Así es, el informe hace una salvedad, señalando a Cuba como una de las pocas excepciones donde esta tendencia favorable no se ha materializado. Pero en el panorama general de Sudamérica y Centroamérica, la línea de muertes va en claro descenso. Y esto no es casualidad, representa un triunfo tangible. ¿A qué se atribuye este descenso? Es el resultado de políticas de control del cáncer que han logrado un mejor acceso a tratamientos curativos, como cirugías seguras y radioterapia, además de diagnósticos más oportunos en amplios sectores urbanos. Es la prueba irrefutable de que, cuando se invierte en mejorar la capacidad de respuesta terapéutica de los hospitales, la consecuencia directa es que se salvan vidas. Esa es una excelente noticia. Pero luego pasamos a la curva de mortalidad del cáncer de mama, y la situación se vuelve sumamente sombría. Es el otro lado de la moneda. Mientras que los datos de Estados Unidos y España muestran que las muertes por cáncer de mama están disminuyendo de forma constante y clara, la tendencia en varios países de América Latina va en la dirección contraria. Las tasas de mortalidad están aumentando. Es una tendencia dolorosa. El informe pone el foco en países grandes y poblados como Brasil, Colombia, México y Ecuador, donde las líneas de mortalidad en los gráficos simplemente siguen escalando año con año. Resulta muy duro procesar cómo una misma enfermedad puede tener un pronóstico tan radicalmente diferente dependiendo de qué lado de la frontera o del océano te encuentres. Refleja unas inequidades sistémicas muy profundas que duelen al leerlas. Ese aumento constante en la mortalidad por cáncer de mama en países como Brasil o México está íntimamente ligado al momento en que se detecta la enfermedad. O sea, el diagnóstico tardío. Exacto. El documento cita estimaciones alarmantes que sugieren que en gran parte de la región, entre el 40 y el 50% de todos los cánceres de mama se diagnostican en fases clínicamente avanzadas. Esto es particularmente grave entre mujeres de entornos rurales o con menor nivel educativo. Y eso cambia todo el panorama médico. La ecuación en oncología es implacable. Cuando el diagnóstico llega tarde, los tratamientos no solo son menos efectivos, sino que son inmensamente más agresivos y costosos para el sistema. A esto hay que sumarle el viacrucis burocrático. Claro, el tiempo de espera. Mientras que en el norte global una paciente puede pasar de la mamografía sospechosa a la mesa del quirófano en semanas, amplios sectores de nuestra región enfrentan meses de retrasos en derivaciones, falta de especialistas y máquinas de radioterapia descompuestas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque estas enormes divergencias, no solo entre países ricos y en desarrollo, sino incluso entre géneros, se vuelven aún más evidentes cuando el análisis pasa al cáncer de pulmón. Es un caso de estudio fascinante desde el punto de vista sociológico. El informe dedica una sección muy detallada a separar las tendencias de mortalidad a lo largo del tiempo entre hombres y mujeres. Y los caminos que están tomando ambos grupos en América Latina son prácticamente opuestos. Así es, y es un fenómeno que funciona como una máquina del tiempo. Los gráficos de mortalidad por cáncer de pulmón de hoy
Nos cuentan la historia social de quién compraba cigarrillos hace 30 o 40 años. Empecemos por los hombres. En casi todos los países analizados, la mortalidad por cáncer de pulmón en los hombres está cayendo. Hay descensos sumamente marcados en lugares como México y Costa Rica. Esto es un testimonio directo del rotundo éxito que tuvieron las agresivas campañas antitabaco, las restricciones de publicidad y el aumento de impuestos a las cajetillas que se implementaron a finales del siglo pasado. Ya veo. Dado que los hombres histórica y culturalmente comenzaron a fumar antes y en volúmenes mucho mayores, también son los primeros en reflejar el beneficio de haber dejado el hábito a nivel poblacional. Pero al observar las gráficas femeninas, la historia cambia drásticamente. Es un cambio radical. Las tendencias de mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres no están bajando. De hecho, están aumentando de manera constante en países como Uruguay y Brasil. Eso es preocupante. Y hay un detalle que llama muchísimo la atención en el análisis. Este patrón femenino al alza en Sudamérica es un espejo casi perfecto de lo que se está observando actualmente en España. Mientras tanto, en Estados Unidos, la mortalidad por cáncer de pulmón lleva años disminuyendo consistentemente, tanto para hombres como para mujeres. ¿Y por qué Brasil, Uruguay y España tienen este patrón tan similar en mujeres? Lo que estamos presenciando en Uruguay, Brasil o España es simplemente el efecto retardado de la epidemia del tabaquismo. Refleja un cambio cultural que ocurrió más tarde. Me refiero al momento histórico en el que fumar se publicitó masivamente hacia las mujeres como un símbolo de independencia y modernidad, décadas después de que se normalizara entre los hombres. ¡Qué fuerte! Hoy, las salas de oncología están cobrando la factura de esa publicidad de los años 70 y 80. Es impactante pensar que un comportamiento social fomentado por el marketing de hace décadas sea el que dibuja las curvas de mortalidad mortales del presente. Y hablando de legados del pasado que se niegan a desaparecer en la región, es imperativo abordar la persistencia de dos grandes asesinos silenciosos, el cáncer de estómago y el de cuello uterino. Dos enfermedades que muestran profundas brechas sociales. Si miramos el cáncer de estómago, la incidencia sigue siendo una crisis de primer orden en los países andinos. Chile tiene el triste récord de ocupar el primer lugar en incidencia entre los hombres, y Perú lidera la estadística regional entre las mujeres. Ahora bien, el informe nos ofrece un rayo de esperanza, indicando que a nivel general, las tasas de mortalidad por cáncer de estómago en hombres están cayendo. Esa caída global en la mortalidad por cáncer gástrico es sin duda una de las grandes victorias silenciosas de la salud pública moderna. Se debe en gran medida a la llegada masiva de la refrigeración a los hogares. ¿La refrigeración? Sí, permitió conservar mejor los alimentos sin depender de salazones extremas. A eso sumémosle las mejoras en el tratamiento de aguas que redujeron drásticamente las infecciones por la bacteria Helicobacter pylori. Sin embargo, el informe pone un freno al optimismo y subraya algo vital. El ritmo de esta caída libre se ha estancado de forma preocupante en los últimos años. Sí. Los datos muestran que en países como Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y México, la velocidad a la que disminuían estas muertes ha chocado contra un muro. ¿Qué está frenando este progreso? El análisis apunta a un cambio en la naturaleza misma del cáncer. Históricamente, lidiábamos con tumores en la parte baja del estómago, asociados a bacterias y mala conservación. Pero ahora, este estancamiento podría estar fuertemente relacionado con un aumento en los cánceres ubicados en el cardias gástrico. ¿Y qué es exactamente el cardias? Para visualizarlo de forma sencilla, el cardias es esa pequeña válvula o zona superior donde el esófago se conecta con el estómago. Los tumores en esta área específica no suelen estar tan vinculados a bacterias, sino que tienen una fuerte asociación con el reflujo ácido crónico y los crecientes índices de obesidad poblacional. Increíble. Así que, una vez más, solucionamos un problema del siglo pasado, pero los estilos de vida del presente nos crean uno nuevo en el mismo órgano. Y luego está el cáncer de cuello uterino, que al leer las cifras se siente como uno de los ejemplos más claros y dolorosos de la desigualdad en toda la región. Países como Bolivia y Paraguay presentan unas tasas de incidencia altísimas. Y son tasas que golpean directamente a mujeres jóvenes. Y si bien el informe reconoce que históricamente la mortalidad en mujeres jóvenes había estado bajando de forma generalizada, los datos detectan un aumento reciente que es sumamente preocupante en países como Argentina y Uruguay.
Es un retroceso evidente. Lo que resulta más frustrante, al menos desde la perspectiva de alguien que lee este reporte, es que se señala que el 85% de los países de las Américas ya cuentan con estrategias de vacunación contra el virus del papiloma humano. Es decir, la herramienta maestra para prevenirlo existe. Está en los refrigeradores de los ministerios de salud. Esa es, sin lugar a dudas, una de las mayores tragedias que revela este documento. Tener la vacuna aprobada en un papel o almacenada en la capital no equivale en absoluto a tener inmunización real en el brazo de un adolescente en una zona rural. Cobertura versus disponibilidad. Exactamente. El documento enfatiza repetidamente que la baja cobertura real de esta vacunación, combinada nuevamente con programas de tamizaje oportunistas que no logran llegar a las mujeres que viven lejos de los centros urbanos, mantiene el problema completamente latente. Hay que recordar que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad casi en un 100% prevenible. 100% prevenible. El simple hecho de que en pleno siglo XXI siga siendo la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres en 6 diferentes países de Centroamérica y Sudamérica es un indicador de que los sistemas de salud primaria están fallando estrepitosamente a la hora de proteger a las poblaciones más vulnerables. Y mientras hay una lucha constante contra esos cánceres que sabemos cómo prevenir, en el horizonte hay una ola que crece año con año y que acerca a la región al perfil del norte global, pero de la peor manera posible. Me refiero al cáncer colorectal. A día de hoy, según el estudio, ya se ha adueñado del tercer lugar en incidencia en toda América Latina y el Caribe. Es un ascenso meteórico. Estamos hablando de que representa unos 140,000 casos nuevos cada año, lo que equivale al 9% de absolutamente todos los diagnósticos oncológicos de la región. Si conectamos esto con el panorama general de la paradoja del desarrollo de la que hablábamos al principio, el cáncer colorectal es, sin duda, el síntoma principal de esa transformación. Su ascenso meteórico está directamente vinculado a lo que llamamos la transición nutricional. Volvemos al tema de la dieta. Así es. Estamos hablando de sociedades enteras que han incrementado brutalmente su consumo de carnes rojas, que han normalizado la ingesta diaria de alimentos ultraprocesados y que, en consecuencia, exhiben tasas de sobrepeso y obesidad en adultos que hace apenas unas décadas hubieran parecido imposibles. El estudio destaca zonas muy específicas, ¿verdad? El informe hace un énfasis particular en el Cono Sur. Destaca Argentina, Uruguay y ciertas subregiones altamente industrializadas de Brasil. Estos territorios hoy exhiben algunas de las tasas de incidencia más elevadas del continente, lo cual se alinea perfectamente con su alto consumo histórico y cultural de carne y la rápida modernización de sus dietas. Y aquí llegamos a una de las revelaciones más fuertes del estudio. Los datos muestran una brecha transatlántica que debería hacer sonar todas las alarmas en los ministerios de salud. Es un contraste brutal con el norte global. Totalmente. Al comparar las tendencias de mortalidad del cáncer colorectal en América Latina con las de Estados Unidos y España, el patrón no es solo diferente, es exactamente el opuesto. Mientras que en Estados Unidos, y de forma muy notable también en España, la mortalidad por este cáncer está disminuyendo de manera sustancial, en la enorme mayoría de los países latinoamericanos y caribeños está aumentando. Y subiendo tanto en hombres como en mujeres. Exacto. Como analogía, es como si estuvieran acelerando en sentido contrario por una avenida de un solo carril. Directo hacia una colisión. Exacto, es una analogía gráfica y muy precisa. El declive en las muertes por cáncer colorectal, que están logrando en el norte global, no es magia. Es el resultado de políticas muy vigorosas de detección temprana. Lo que hablábamos del tamizaje organizado. Así es, hablamos de sistemas que invierten en realizar colonoscopías o pruebas de sangre oculta a la población a partir de cierta edad, lo que permite a los médicos encontrar y extirpar pólipos años antes de que se conviertan en cáncer. Es prevención pura. En contraste, nuestro informe señala un dato desolador. ¿Cuál es ese dato? De los 32 países analizados, solo 9 han logrado desarrollar guías formales para la detección temprana de este cáncer, y la adherencia real a esas guías es increíblemente baja.
En resumen, la región está absorbiendo rápidamente todos los factores de riesgo de la dieta y el estilo de vida occidental, pero no ha invertido ni una fracción de los recursos necesarios en la infraestructura médica preventiva para mitigar ese mismo riesgo. Se está recibiendo el golpe sin tener un escudo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro inmediato? Porque el reporte no se queda anclado en la foto del año 2020. Hace unas proyecciones hacia el año 2040 que son verdaderamente escalofriantes. En especial, pone un foco gigantesco en aquellos cánceres que tienen una altísima letalidad. Los tumores de páncreas y de hígado. Exactamente. Se detallan las cifras del cáncer de páncreas, que en 2020 registró más de 37.300 casos y cobró más de 36.000 vidas. A esto se le suma el cáncer de hígado, con casi 39.500 diagnósticos y unas asombrosas 37.500 muertes, consolidándose ya como una de las 5 principales causas de muerte en toda Centroamérica. Esas cifras muestran una relación clínica de 1 a 1. Justamente. Vale la pena detenerse en esa proporción matemática. Los casos nuevos y las muertes anuales son números casi idénticos. Son la clase de números que, efectivamente, le quitan el sueño a los oncólogos, porque reflejan un panorama clínico desolador. Esa relación de casi 1 a 1 indica que la supervivencia a corto y mediano plazo para los tumores de páncreas y de hígado sigue siendo extremadamente baja en la región. Porque no dan síntomas tempranos. Exactamente. Se trata de enfermedades sumamente silenciosas en sus etapas iniciales. Por la falta de tamizaje y por su propia biología, suelen diagnosticarse en estadios tan avanzados que las opciones de un tratamiento curativo, como una cirugía para extirpar el tumor, son prácticamente nulas. Quedan solo cuidados paliativos. ¡Qué panorama tan complicado! Y la gran advertencia del reporte es que cuando se toman todas estas enfermedades oncológicas, desde las altamente prevenibles hasta las más letales, y se las proyecta hacia el futuro, considerando el envejecimiento inevitable de la región, el escenario que se dibuja exige una planificación que debió empezar ayer. Y esa proyección es quizás la cifra más impactante de todo el documento. El cálculo es directo. Asumiendo que las tasas actuales se mantengan tal como están hoy, el simple crecimiento demográfico combinado con el rápido envejecimiento de la población provocará un aumento proyectado del 67% en la carga total de cáncer para el año 2040. 67%. Es una barbaridad. Esto significa pasar de ese 1,5 millones de casos que mencionamos al principio a una avalancha de más de 2.4 millones de nuevos casos anuales. Y el desglose por sus regiones demuestra que ningún rincón quedará a salvo. Centroamérica se lleva la peor parte en la proyección. Así es. Centroamérica será la más golpeada con un aumento proyectado del 70.3%. Le sigue de cerca a Sudamérica con un salto del 65.4% y finalmente el Caribe con un aumento del 47.2%. Es un tsunami de demanda hospitalaria en cámara lenta. Esto plantea una pregunta importante, quizá la más urgente para quienes toman decisiones de políticas públicas hoy. ¿Cómo se ve un colapso sanitario de esta magnitud y estamos listos para evitarlo? ¿Y qué dice el análisis al respecto? La respuesta que arroja el análisis es un rotundo no. Aún falta mucha preparación. Aumentar la demanda en un casi 70% significa que los hospitales que hoy tienen listas de espera de meses para una mamografía simplemente dejarán de funcionar. El informe hace un llamado a la acción que no admite demoras. Planificar desde ya. Argumenta que la urgencia de planificar la provisión de servicios oncológicos no puede ser un tema para la próxima década. Se necesita una inyección inmensa de recursos en la formación de especialistas, en la compra de infraestructura compleja como máquinas de radioterapia y en asegurar cadenas de suministro para medicamentos esenciales. Pero con inteligencia, usando datos. Exacto. Los autores hacen hincapié en un punto vital. No se puede planificar en la oscuridad. Se requiere una inversión masiva en los registros de base poblacional. Por eso el documento destaca tanto la Iniciativa Global para el Desarrollo de Registros de Cáncer, o HICR, por sus siglas en inglés. Información para actuar. Argumentando que solo con datos locales,
continuos y precisos, los ministerios podrán dirigir sus limitados presupuestos hacia donde más se necesitan, con un enfoque absoluto y profundo en la prevención y la detección temprana, antes de que esta ola proyectada hunda los sistemas en las próximas 2 décadas. Llegamos al cierre de este exhaustivo recorrido, y es vital hacer una recapitulación rápida de los enormes contrastes que hemos navegado hoy. Los datos nos han contado historias encontradas. Hay motivos para celebrar los éxitos contundentes en las caídas de mortalidad del cáncer de próstata y la histórica reducción de las muertes por cáncer de estómago en hombres. Ciertamente, hay avances innegables. Sin embargo, no se puede apartar la mirada del alarmante contraste que presenta el cáncer colorectal, donde las tasas de la región van en un peligroso ascenso, mientras que naciones como Estados Unidos y España logran controlarlo. Ha quedado en evidencia cómo la llamada paradoja del índice de desarrollo humano está transformando a qué nos enfrentamos en los consultorios y, finalmente, nos asomamos a ese acantilado estadístico que representa el año 2040 con su abrumadora proyección de más de 2.4 millones de casos anuales. Es un mapa muy claro de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y para poner el punto final a la inmersión de hoy, vale la pena dejar un pensamiento provocativo flotando en el aire, para que cada persona lo reflexione. Si los datos demuestran de manera tan contundente que el desarrollo económico en nuestra región trae consigo, casi como un efecto secundario inevitable, la adopción de los estilos de vida que detonan la epidemia moderna del cáncer, la pregunta es, ¿llegará el punto en que América Latina y el Caribe deban redefinir por completo su relación cultural profunda con lo que se come, con las horas que se pasan en el trabajo y con la forma misma en que están diseñadas las ciudades? Es una reflexión muy profunda. Porque el gran dilema que plantea este reporte es este. Existe un riesgo gravísimo de heredar todas las crisis de salud crónicas del norte global, pero sin contar con sus mismos recursos financieros masivos para costear los larguísimos y carísimos tratamientos. Es un enigma de salud pública profundo, uno que invita a mirar el entorno cotidiano y las decisiones diarias con una lupa mucho más crítica. Ha sido un análisis verdaderamente iluminador. Agradecemos profundamente que nos hayan prestado su atención para desgranar y entender la enorme complejidad de estos datos. La recomendación es mantener siempre la curiosidad bien despierta, analizar críticamente la información que da forma a la realidad en la que vivimos y nos encontraremos nuevamente en nuestra próxima inmersión en los datos.